¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos para reflexionar sobre algunos aspectos de la familia, el matrimonio. Quiero tomar nuevamente en esta ocasión un pasaje, o un libro más bien, del Antiguo Testamento. El libro que nos habla de la historia de Job. Obviamente es un libro de enseñanza. No es un libro histórico, no es un libro que hable de una realidad que sucedió como historia. Sin embargo, como la mayor parte, desde luego, de los libros de la Sagrada Escritura, como todos los libros de la Sagrada Escritura, tienen una enseñanza muy, muy interesante. En este caso, vamos a considerar algunos aspectos de la problemática de las familias a la luz de este libro de Job. Creo que, pues en general, podemos decir que todos conocemos o hemos oído hablar de la historia precisamente de este libro de Job. Sí, se trata de cómo un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que tenía pues amor a Dios, es bendecido por Dios y tiene muchas riquezas, tiene muchos y buenos hijos, y tiene pues todo lo que podríamos llamar pues toda la abundancia en cuanto a riqueza humana, en cuanto a riqueza material que se pudiera pensar. Pero es probado, es puesto a la prueba en alguna forma por Dios. Y entonces se nos habla en este libro, que es largo, voy a tomar nada más algunos aspectos, nos habla así, en una especie de ficción. Dice: había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, hombre cabal, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, y sigue hablando de todos los bienes que tenía. Un día, dice, ahí está la ficción un poquito, que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé Dios. Vino también entre ellos Satán, el diablo. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió a Yahvé: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió Satán a Yahvé: es que Job teme a Dios de balde. ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños. Pero extiende tu mano y toca sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Y entonces Yahvé sigue el tema. Yahvé Dios le permite a Satanás, el que le mate, por decirlo así, a sus hijos, que mate a sus ganados, que lo deje prácticamente sin nada. Nos dice así: Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y, postrado en tierra, una vez que había perdido todo, dijo: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá regresaré. Yahvé dijo: Yahvé Dios me lo quitó, Dios me lo dio. Sea bendito el nombre de Dios. Entonces nos habla de cómo se queda sin nada. Y entonces empieza toda esta controversia, sobre todo entre la esposa de Job y Job, ¿verdad? Tenemos los personajes de la historia. En primer lugar, encontramos al mismo personaje central, que es Job. Él es un hombre recto, como ya dice el texto, e íntegro, que temía a Dios y se guardaba del mal. Luego se describe a su familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Se hace hincapié en su riqueza, no lo mencioné, pero dice aquí: tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, etcétera, 500 yuntas de bueyes, 500 burros, etcétera. Era el hombre más importante, según esta relación, en todo el Oriente. Se descubre también en él una paternidad y un amor a sus hijos y un cuidado que tiene de sus hijos. Es consciente de la fragilidad de sus hijos y por eso se preocupa por ellos,
pide por ellos y los cuida. Es justo y recto, no es despótico. Después aparece la figura de la esposa, o sea, la madre de sus hijos, que llama la atención que esté ausente en la presentación que se hace de la familia. Sin embargo, surge ella en el momento de la prueba y lo hace para insultar y para reclamar al marido, a Job. Entonces, Job es un hombre de gran riqueza interior, pero hay que preguntarse, ¿no hizo lo posible por compartir con su esposa esta riqueza que él personalmente tenía? ¿Sí? No existe, según se ve aquí, y lo vamos a analizar un poquito, ese tipo de comunicación que debería de existir entre los esposos, ¿sí? Y entonces esto hace que ante las dificultades, ante las pruebas, ante los problemas de la vida, surjan dificultades en la pareja también, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se describe a Job, o se presenta a Job, como un hombre algo solitario, como alguien que no ha acostumbrado a su mujer a compartir sus penas y sus alegrías. Tiene todo, tiene sus hijos, es un hombre muy rico y seguramente poderoso, es bueno de corazón, no es ambicioso, etc. Pero tiene esa falla, es un poco solitario, no tiene realmente una vivencia de comunión con su propia esposa. Aparece en el relato otro personaje que es Satanás. Es descrito en términos misteriosos. No aparece, es curioso, no aparece como ese enemigo irreconciliable de Dios, ¿verdad? Su figura es la de una persona, desde luego, envidiosa y pesimista. Vemos cómo la intriga de una fuerza malévola y amargada infiltra esa es la fuerza que él tiene, lo infiltra en el corazón de las familias. Y eso es una realidad que sigue vigente. La realidad de la envidia, el pesimismo, etcétera, que se mete en el corazón de las familias, ¿verdad? Y entonces esto es lo que encontramos, por ejemplo, en el relato inicial de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, cómo el demonio se mete y empieza a poner la división entre Adán y Eva, ¿verdad? Introduce el mal. Satán no cree que pueda existir el amor desinteresado como lo tiene Job. No cree que Job realmente ame a Dios por encima de todo. Él cree que lo hace simplemente porque le va bien. Es una situación que también con mucha frecuencia encontramos en la historia y en la vida de muchísimas personas, yo diría casi de todas. Nos va bien materialmente, nos va bien desde el punto de vista de la salud, nos va bien desde el punto de vista de bienes materiales y entonces decimos qué bueno es Dios. Pero apenas empieza a haber problemas de salud, empezamos a perder bienes materiales, etcétera, etcétera, entonces decimos qué pasa con Dios, ¿verdad? No es posible. Y entonces hay como diríamos, ese amor que manifiesta Job a Dios es una enseñanza que también nosotros tenemos que tener, ¿no? No tener esa radical, como la tiene Satanás en relación a Job, desconfianza en la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, con frecuencia eso es lo que sucede, repito, en las familias. Con frecuencia dominan los pensamientos de desconfianza, de miedo, de otras intenciones, intereses ajenos, falta de amor, ¿verdad? Y entonces cuando se insinúan la duda y la sospecha, que es lo que hace Satanás en el seno de la familia, comienza a agrietarse la relación, entonces empiezan las crisis. Otra figura, por supuesto, relevante, pues es Dios, ¿sí? Ama a Job y confía en él. Sabe que el hombre es capaz de amar y apuesta por él. Apuesta por Job. En el fondo, también tenemos que decir, la familia es una apuesta de Dios sobre la capacidad de dos personas, capacidad de amarse sin medida, gratuitamente y para siempre. Esta es la apuesta de Dios para la familia. ¿Cuánta gente cree que no puede amarse sin medida, gratuitamente, es decir, sin esperar más
de los demás y para siempre. Dios así lo apuesta por las familias. Todo el camino de la familia se juega sobre esto, por encima de visiones limitadas, por encima de vicisitudes, de problemas, de cuestiones que van sucediendo. Y entonces podemos ver que la simple lectura del texto nos permite descubrir algunas acciones y hechos que podríamos llamar tentaciones. Tentaciones en el sentido de que invitan al mal, de alguna manera. Job es puesto a prueba, es tentado, sufre la tentación en sus bienes, en sus posesiones, en sus hijos y en su persona, porque Dios también, una vez que le han quitado todo y él sigue siendo fiel a Dios, Satán pide permiso para tocarlo en su propio cuerpo, en su propia persona, ¿verdad? Y entonces ve privado Job con mucha rapidez de todo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está la apuesta de su fidelidad. Muy importante, un tema fundamental en la familia y en el matrimonio. Podemos analizar un poquito las actitudes de Job y su mujer. Perdido todo, Job, dice, se levantó, rasgó sus vestiduras, un signo de dolor, de pena, ¿sí? Y se rapó la cabeza. Luego se postró en actitud de adoración y dijo, como ya mencionaba hace un momento, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta es una frase muy conocida ciertamente que expresa la fidelidad, el núcleo de la fe de Job. A pesar de lo sucedido, Job no pecó. Cuando responde a su mujer, reafirma con energía la aceptación incluso del mal venido de Dios, suponiendo que el mal viniera de Dios, ¿sí? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Con esto manifiesta la existencia en su corazón de un amor puro, de un amor auténtico, que ante la actitud de la mujer y sus amigos, verá, no encuentra ni comprensión ni consuelo. Es decir, ellos le reclaman de su buena actitud, su mujer y sus amigos le reclaman, no lo consuelan, no lo comprenden. Esta comprensión y consuelo, por supuesto, la Escritura las describe en el relato, por ejemplo, de otro de los libros de la Sagrada Escritura, el libro de Ruth, la moabita, ¿sí? De Moab, que no era del pueblo de Israel, por tanto, y donde habla en términos de compañía, de solidaridad, de cercanía, y en último término de amor, y aquí en relación a la madre de su esposo, es decir, a su suegra. Cuando muere su esposo, cuando la suegra le dice, vete a tu lugar, vete a tu tierra, ¿verdad? Rehaz tu vida. Y entonces ella dice, no me obligues, le dice a su suegra, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues de donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí quiero morir también y ser enterrada. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte lo único que nos separe. Fíjense qué indiferente cuando existe un amor auténtico, cuando existe una comprensión y que lógicamente lleva a la unidad. La experiencia, que aunque se trata del cariño de una nuera por en este caso de Ruth, la moabita, abuela del rey David, en relación a su suegra, se refiere, es decir, hace contraste con la actitud de la esposa y los amigos de Job, ¿verdad? Y entonces, probablemente unas palabras similares, que son muy bellas, hubiera esperado Job de su propia esposa, ¿no? Si eres puesto a prueba, yo también lo estoy. Si mueres, moriré contigo. Que el Señor me pruebe a mí también. Sin embargo, la respuesta de la mujer es hiriente y fría. Todavía, dice ella, perseveras en tu actitud. Maldice a Dios y muérete. Pero él respondió, hablas como una mujer estúpida, le dice. ¿Sí? No solo no apoya a ella a su marido,
sino que lo induce a la rebelión, a rebelarse contra Dios. Y ella misma sucumbe a la prueba por no comprender la situación. Muy común en la vida de muchas familias, de muchos matrimonios, que van sucediendo situaciones y alguno de los dos no comprende lo que pasa con los demás. ¿Cuál es la causa de esta incomprensión? Podemos reflexionar precisamente preguntándonos, ¿qué lleva en la actitud de la mujer a la incomprensión de su marido? ¿Qué clase de problemas familiares surgen por no poder soportar juntos la prueba? ¿Qué enseñanza podemos sacar ante la incomprensión que se da en muchísimas familias? Asombra que ante el altísimo nivel moral de Job, la mujer reacciona en una forma tan diferente. Hay un contraste muy fuerte. Este contraste muchas veces se puede ver. Hay situaciones verdaderamente difíciles, muchas veces en la vida de las familias. Una de ellas, sin lugar a dudas, y es el caso también de Job, es la muerte de los hijos, de algún hijo o de alguna hija, ¿sí? Entonces, esto puede de alguna manera afectar y de distinta manera afectar a cada uno de los esposos, de los papás. Y eso, con mucha frecuencia, con tristezas, hay que decirlo, lleva a una separación, a un divorcio, a una incomprensión. No pueden soportar esta situación porque no se comprenden. Eso sucede y ha sucedido con mucha frecuencia. Cada uno reacciona diferente. En la mujer de Job, ante todo, hay una gran desilusión. ¿Sí? Este hombre tan maravilloso, tan grande, tan extraordinario, de repente ha terminado en la nada. Cuando ella se da cuenta de la situación profundamente humana, desde luego, de su marido, se decepciona y se siente engañada. Porque no es lo que ella esperaba, seguramente. No porque Job hubiera fallado, sino porque ella creía otra cosa, esperaba otra cosa, ¿no? Es más, puede llegar a pensar con un criterio equivocado de la relación de Job como criatura con su Dios, que puesto que Job era un hombre bendecido por Dios, ya que tenía muchas posesiones, ahora ha sido abandonado y olvidado. Es lo que pasa. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos personas que dicen, se quejan, desde lo profundo, con amargura en su corazón, si Dios ya no me oye, Dios ya se olvidó de mí? Una queja muy frecuente, la escuchamos con mucha frecuencia, cuando es muy probable que haya sido al revés, que nosotros nos olvidamos de Dios y nosotros ya no lo escuchamos. Pero la realidad es que sí, muchas veces existen las crisis que atribuimos fácilmente a la intervención de Dios, ¿verdad? Entonces, ha sido abandonado, ha sido olvidado, así lo entiende la mujer. Job lo entiende de otra manera. Doble decepción. El marido la ha decepcionado en sus expectativas frente a Dios, porque no ha cambiado. Y ella esperaría que cambiara. Maldice a Dios y muérete, le dice. No sigas alabando a Dios, no sigas amando a Dios. Aparece la amargura, que se traduce en un desahogo vengativo. También podríamos decir situación muy humana, pero muy destructiva. Esta escena así de esta situación, a mí me hace pensar en la otra de Pedro y los discípulos en el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasa? Cuando los discípulos, poquitito antes de la pasión, cuando Jesús se retira, va con sus discípulos al huerto de los olivos, al Getsemaní, y allí, destruido, con miedo, sudando sangre, le pide intensamente a Dios, desde luego sometiéndose a su voluntad, le pide que pase de él ese cáliz, que le ahorre Dios ese sufrimiento que está por vivir, ¿verdad? Que lo libre de esa hora. Y podemos imaginar un poquito la desilusión de Pedro, cómo haya sido, ¿verdad? Pedro, que había seguido al Señor, Pedro, que era el amigo fiel, el amigo generoso, el amigo impetuoso, que había dejado todo por seguir al Señor, que era su Señor, ¿sí?
ahora lo ve destruido y aniquilado ante sus propios ojos. No es extraño que después de esto, confundido profundamente, lo haya negado. Entonces, pues ahí encontramos cómo el hombre fácilmente, cuando hay problemas, cuando hay desilusión, cuando hay crisis, puede cambiar su corazón. Junto a la decepción, aparece en la mujer de Job la desconfianza. El marido ya no es capaz de sostenerla, de sostener su vida, de mantenerla en una situación elevada, diríamos, de buen ánimo. En ella aparece entonces la sospecha diabólica. Tal vez, dice ella o piensa ella, Job no era tan honesto y tan desinteresado. ¿Cómo es que Dios, si el hombre era bueno, cómo es que Dios lo castiga? ¿Cómo es que Dios le quita todo? ¿Cómo es que Dios hace que sus hijos se mueran? Es una pregunta que muchas veces el problema del mal no llegamos a percibir bien, ¿sí? Considera que su integridad, la integridad de Job, en realidad sí dependía del éxito que tenía y que perdido todo tendría que olvidarse de Dios. Por eso le dice, maldice a Dios y muérete, ¿sí? Está claro que estas palabras no pueden tomarse desde luego al pie de la letra, pero expresan los sentimientos de la mujer que es incapaz de entender a su marido. Esta es la relación que nos da el libro de Job. En la vida práctica pues puede suceder al revés, que sea el marido el que no logre entender la situación, la mentalidad, el sentir de su propia esposa. Y entonces esta incomprensión, que puede ser recíproca, procede de un juicio, en primer lugar, equivocado sobre Dios y sobre el otro, sobre Job. ¿Sí? Un juicio equivocado, un prejuicio se tiene de Dios. ¿Cuáles son nuestros prejuicios de Dios? ¿Cómo es fácil que nosotros pensemos que Dios nos está probando continuamente, que Dios nos está castigando continuamente? Y eso pues es un prejuicio que claro lleva o hace que nos lleva a tener actitudes negativas muy difíciles, ¿no? Desde luego ella cree que Dios los ha abandonado, cuando en realidad solo lo pone a prueba. Ella interpreta las desgracias como una maldición de Dios y agarra contra quien a sus ojos ha aparecido como un hombre de Dios, que es su marido Job. De ahí que no sepa ayudar a Job a leer los acontecimientos y que los pueda ver como una prueba, sino a mirarlos como maldición y como castigo. Que eso también con mucha frecuencia sucede en la vida de las personas. Van sucediendo situaciones difíciles, muchas de ellas muy difíciles, y aquí hay que tener en cuenta que es precisamente el planteamiento del libro de Job, que con mucha frecuencia el problema, el núcleo fundamental es que no entendemos el terrible problema del mal. ¿Cómo entender el mal en la vida? ¿Sí? Y pensamos, ¿cómo es que Dios permita? Dios es bueno, es misericordioso. ¿Cómo es posible que permita el mal? Y lo que pasa es que con mucha frecuencia lo mismo podríamos decir, ¿cómo es posible que Dios entregue a la muerte a su propio Hijo, Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es posible un Dios bueno que haga eso? Sin embargo, entendemos que el proyecto de Dios entra dentro de una dimensión de misterio, ante el cual cada uno de nosotros tenemos que tener una actitud de expectativa, de esperanza y de reverencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, empezamos con nuestros juicios negativos, ¿no? Entonces, esto es una situación que se da con mucha frecuencia, naturalmente, entre las familias, ¿sí? Las relaciones de pareja tienen una dimensión de intimidad muy especial, por lo cual estas situaciones con mucha frecuencia son más delicadas, son más, diríamos, intensas en cuanto a sensibilidad y, por supuesto, en cuanto a posibilidad de arreglarlas, las diferentes situaciones. Entonces, se dan dificultades familiares. Estas dificultades que hemos reflexionado afectan incluso a personas
que han alcanzado un gran nivel espiritual. Muchas veces vemos personas de gran estatura espiritual, de gran estatura moral, que se ven tambaleadas por las situaciones, por las crisis, por las situaciones, ¿verdad? Y entonces esto nos tiene que animar a ser humildes y ser comprensivos con las personas que tienen dificultades. Es muy difícil. En determinados momentos podemos comprender que es el Señor quien los prueba, pero también podemos entender que hay situaciones que incapacitan realmente a las personas a ayudarse mutuamente. Las pruebas, aún las más dolorosas, pueden ser sin duda beneficiosas para la relación de la pareja, ya que en ellas cada uno está llamado a dar lo mejor de sí mismo. Superando estas se puede llegar a una gran purificación. Esta es también una enseñanza muy válida. ¿Qué pareja, qué matrimonio se puede decir que no tenga crisis, que no tenga problemas, que no tenga pleitos, que no haya entre los cuales no haya incomprensiones? Sería absurdo decir lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos no en un paraíso terrenal, ¿sí?, sino, como decimos en la salva, en un valle de lágrimas muchas veces. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y esa es la enseñanza que tenemos que aprender, que la vida nos enseña a superar y que las crisis deben superarse, que las crisis nos hacen más fuertes, que las crisis nos hacen crecer, nos hacen madurar. Un ejemplo muy simple de crisis, bueno, muy simple, bastante complicado, pero muy simple en cuanto a la enseñanza, es la adolescencia. Un niño que empieza a crecer, que todavía no llega a ser joven, que todavía se encuentra en ese estadio de transición entre la infancia y la juventud, está en crisis. Y es un momento de dificultad, un momento de problemas, donde no sabe qué pasa, donde no se entiende a sí mismo, a sí misma la muchachita, ¿verdad?, la adolescente, donde se va descubriendo que existen cambios notables tanto en su cuerpo como en su manera de ser, en su comprensión, en su apertura al mundo, etc. Y eso los estantea tremendamente y los pone en una crisis muy fuerte. Pero si esa crisis es superada, si esa crisis se asume, desde luego con la ayuda de los demás, que esto es también importante, entonces las personas, los adolescentes, quedan fortificados, que crecen, llegan a tener pues una nueva dimensión, una fortaleza mucho mayor. Y eso es precisamente lo que pasa con las crisis, ¿no? Las pruebas pueden llegar, y lo mismo sucede, por supuesto, en la vida de los matrimonios. Hay ciertos periodos en los que de manera particular puede haber crisis de la edad, la menopausia, la andropausia muchas veces en los hombres, la crisis en la cuestiones de trabajo, la crisis en cuestiones de salud, la crisis en cuestiones económicas. Hay muchísimas situaciones. La crisis, tristemente, muchas veces en cuestiones de fidelidad, o más bien de infidelidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando existen estas crisis? Si se superan, si hay comprensión, si hay el deseo común de una superación, que es muy difícil, indiscutiblemente, porque cada quien está metido dentro de su propio problema y no ve más allá de sus propias narices, como decimos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, pero cuando existe este apoyo, esta comprensión y este deseo de salir adelante, esa luz interior que nos permite percibir que hay algo más que la simple prueba o la dificultad que se vive de momento, entonces se logran muchas cosas en la vida de la familia, del matrimonio. Las dificultades son causadas por la falta de comprensión recíproca y muchas veces también por la falta de la comprensión de lo que es Dios, nuestro Padre. Si no se maneja el sufrimiento ante Dios con la oración y con la fe, aparecen resentimientos latentes, porque las personas llegan al culmen de sus fuerzas físicas, psíquicas y espirituales, entonces creen ya no poder más. La prueba, pues, es parte del camino de la persona,
del matrimonio, de la familia, de la sociedad, de la iglesia, de todo el mundo, de la humanidad. Entonces, tenemos que superar. Hemos vivido una crisis fuertísima, ¿verdad? Donde hubo muchas pérdidas y muchas dificultades y muchos cambios, pero sí hemos podido superar esta crisis del COVID en los 3 años anteriores. Entonces, quiere decir que podemos salir o hemos salido fortificados, no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista de una nueva visión de la vida, una nueva realidad que nos enriquece y que nos ayuda a vivir mejor. Aquí encontramos también otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta: el misterio de Dios. ¿Cómo está Dios presente en nuestra vida? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Verdad? Podemos sentirlo tal vez pensando como lo veía la mujer de Job, que Job amaba a Dios y todo porque le iba bien. ¿Sí? Así estamos nosotros. ¿Qué pasa si no nos va bien? Se nos invita a ver a través de estas páginas el misterio de Dios. Misterio de Dios que está en nuestras vidas. Aunque a veces hay gente que lo hace a un lado, ¿verdad? Parece como que Dios le estorbara. Es fácil comprobar, por ejemplo, en la iglesia que a veces hay muchos problemas, ¿no? Qué difícil para los cristianos estar cerca cuando contemplan a un Jesús humillado, un Jesús pobre, un Jesús maltratado y crucificado. ¿Sí? Qué difícil es ver al Señor. No nos gusta el Cristo de la cruz. Nos encanta ver al Cristo que hace milagros, que camina sobre las aguas, que resucita muertos, que multiplica los panes, que cura a los enfermos, que etcétera, resucita a los muertos. Ese Cristo nos encanta. Pero el Cristo de la cruz, el Cristo humillado, incluso el Cristo muerto, qué crisis para nosotros en nuestra fe. No nos gusta ver a Jesús así, no nos gusta tampoco, por supuesto, ver a los demás así, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a estar junto con los demás en el momento de la prueba. Verá, recordemos a Pedro, no es capaz de comprender a su maestro. Y entonces, cuando Jesús habla precisamente de que va a ser crucificado, de que va a ser entregado a los judíos, que va a sufrir mucho, etcétera, ¿qué es lo que le dice Pedro cuando dice que va a ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, etcétera? Tomándole Pedro aparte, nos dice el Evangelio de Marcos, se puso a reprenderlo. Pero él, Cristo, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a su vez a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esto pudiera parecer muy fuerte, muy duro de parte de Cristo, decirle Satanás a Pedro, su amigo. Sin embargo, lo que pasa es que Pedro en realidad está actuando como Satanás, es decir, poniéndose en contra de los designios de Dios. ¿Verdad? Es lo mismo de la mujer de Job, que lo invita a rebelarse contra Dios, contra el proyecto de Dios. Recordemos lo que mencionaba de los discípulos en Getsemaní. Difícilmente son capaces de superar las pruebas a las que son sometidos en ese momento. Y entonces nos preguntamos, cuando hay problemas, ¿de quién es la culpa? ¿Dónde hemos fallado? ¿Verdad? Y no aprendemos a vivir ese momento con esperanza y en la oración a través de la fe. Es un gran error querer arrancar de Dios lo que necesitamos o queremos, pensando que el Señor no nos escucha. Entonces, Señor, tienes que escucharme, tienes que darme lo que necesito. Muy difícilmente los hombres comprendemos el misterio de Dios, ¿verdad? Que muchas veces pasa por el sufrimiento y la muerte. Entonces decimos, la cruz, ¿qué sentido tiene? Y la cruz tiene un sentido muy importante. Cristo no sufrió todo lo que tuvo que sufrir en su pasión y no murió, ¿verdad?, para ahorrarnos el sufrimiento a nosotros,
sino para darle un sentido, que es la resurrección, que es el paso más allá del sufrimiento, que es la superación de la prueba. Lo que pasa con Job. Nos invita a que demos el paso, que superemos, ¿verdad? Entonces, ante los problemas, podemos tener un bloqueo emotivo que nos impida entender los proyectos de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir que las crisis llegan, y cuando llegan es necesario dilatar los corazones, ¿verdad? Ver y medir en forma muy diferente todas las cosas, ¿verdad? Pero si no lo aceptamos así, pues nos quedamos anclados en la soledad, en el sufrimiento y en la oscuridad. Es una realidad de muchísimas familias. Hemos de prestar atención y ayuda a estas familias. Estas familias están muchas veces bloqueadas por crisis efectivas de relación, que no se escuchan, no se hablan, se encuentran en problemas, sufren violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es necesario abrirnos al proyecto de Dios. En el caso de Job y su mujer, la incomprensión, ¿verdad?, puede ser, como en el caso de Job, una falta de sintonía, de comunicación y de crecimiento común en la fe, ¿sí? A veces sucede en la vida de la pareja que uno crece espiritualmente más que el otro, ¿sí? Y esto puede ser fuente de incomprensión, sobre todo de parte del que no ha crecido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Cabe el diálogo, desde luego, el diálogo continuo, frente a frente y ante Dios, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que muchas veces en el caminar, en el itinerario de la pareja, sobre todo de la pareja, puede haber esas incomprensiones de quien ha crecido más en su fe, en su espiritualidad, y quien se ha quedado un poquito retrasado. Entonces, hay que buscar la ayuda. Quien ha superado debe de ayudar a quien no se ha superado todavía o no ha logrado todo. Y entonces, esto es importante. La oración en la vida de pareja, el diálogo, la comunicación de los propios sentimientos, ¿verdad?, la explicación de la vivencia de Dios, aunque muchas veces no se pueda llegar a explicar a Dios, pero sí cómo lo vivimos. Y por supuesto el intercambio, que viene siendo también el intercambio de gracia, de la gracia de Dios que pasa a través de uno para el otro, la riqueza interior de fe, de espiritualidad que se puede compartir con la otra persona, ¿verdad? Entonces, de Job capta y conoce a Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el corazón de Job? En Dios, sin duda alguna, ¿verdad? Job en verdad sigue siendo un hombre recto y justo, pero un poquito intelectual. Es decir, él se queda en sus pensamientos y en sus sentimientos respecto a Dios y no alcanza, quizás esa sea la limitación de Job, no alcanza a percibir la necesidad de su esposa, que no ha entendido las cosas, ¿verdad? Solo al final es muy interesante cuando ya el Señor, por decirlo así, le devuelve todo aquello que en alguna forma había permitido que el demonio le quitara, ¿verdad? Él entiende, reconoce que ha sido presuntuoso, que en realidad no ha sido capaz de entender plenamente. Te conocía, dice, solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, cubierto de polvo y ceniza. Él mismo, también en su propio crecimiento, en su propia vivencia de fe, reconoce que no estaba plenamente entendiendo las cosas, ¿verdad? Y entonces él sabía que era justo, se pone rígido ante la debilidad de los demás, ¿verdad? Cosa que nos puede pasar a todos, pero en un determinado momento él también tiene que entender que ha fallado porque se ha mantenido rígido e intelectual ante una situación que afecta a muchos otros aspectos, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios pone a prueba a sus amigos? ¿Por qué Job, aún teniendo una gran calidad espiritual y humana, ¿verdad?, no es capaz de elevar a sus propios hijos y a su mujer al nivel en el que él se encuentra? Y entonces la da el mismo Job al final del libro.
Los designios de Dios son inescrutables. Solo los conoce el hombre cuando los acepta, cuando no exige que correspondan a nuestra justicia. Y por eso decimos, no es justo. Gritamos cuando algo pasa. Pero hay que saber que nuestra mente siempre está por debajo del problema y más abajo todavía de la comprensión de los designios de Dios. Entonces, abrir el corazón, abrir la mente al proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios? No preguntarnos el por qué sucede esto. Es muy común esa pregunta. ¿Por qué Dios me da esto? ¿Por qué Dios permite esto? Sino, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué proyecto hay en el corazón de Dios para mí? Entonces el libro de Job nos da esa explicación, ¿verdad? Que nos enseña que confiar en Dios significa salir adelante, ¿verdad? Que abrirse al proyecto de Dios significa superar incomprensiones, superar problemas, superar oscuridades y abrirse plenamente a otras realidades que van a enriquecer nuestra vida, la vida de pareja, la vida de familia, ¿verdad? Y que al contrario el rechazo de Dios pues solo lleva a una incomprensión mayor y a una infidelidad, una infelicidad mayor todavía, ¿verdad? Entonces, pues esta es la enseñanza que nos da el libro de Job. Se podrían decir muchísimas más cosas, pero tratemos de reflexionar seriamente sobre este libro. Si alguno se siente motivado, tome la Sagrada Escritura y lea el libro de Job en su totalidad y verá cómo muchas de estas cosas las encontramos reflejadas en el libro de Job, pero que son la vivencia de nuestra propia historia. Por eso la historia de Job nos atañe, nos toca y nos interesa. Que Dios nos bendiga abundantemente a todos.